Examen de química. El Comando 98, llamado Comando Químico, habría debido ser un departamento de especialistas. El día en que se anunció oficialmente su constitución, un flaco grupo de 15 Häftlinge se reunió con el nuevo capo en la plaza de la lista a la luz gris del alba. Fue el primer chasco. Era otra vez un triángulo verde. Un delincuente profesional, el Arbeidsdienst, no había juzgado necesario que el capo del comando químico fuese un químico. Inútil gastar saliva en hacerle preguntas. No habría respondido, o respondido con gritos y patadas. Por lo demás, tranquilizaba su apariencia no demasiado robusta y su estatura inferior a la media. Pronunció un breve discurso en desgarrado alemán de cuartel y el chasco quedó confirmado. Aquellos eran, pues, los químicos. Bueno, él era Alex, y si pensaban entrar en el paraíso se equivocaban. En primer lugar, hasta el día del principio de la producción, el Comando 98 no sería más que un vulgar comando de transportes agregado al almacén de cloruro de magnesio. Después, si se creían, por ser intelectuales, que iban a jugar con él, Alex un Reichsdeutscher, bien Herrgottssakrament, él les haría ver. Los iba, y con el puño cerrado y el índice tieso, cortaba el aire a través con el gesto de amenaza de los alemanes. Y, finalmente, no debían pensar en engañar a nadie. Si alguno se había presentado como químico sin serlo, un examen, sí señores, un examen de los próximos días, un examen de química ante el triunvirato del departamento de polimerización, el Dr. Hagen, el Dr. Probst y el Dr. Ingenieur Panwitz. Con lo que Mein-Harren se había perdido ya bastante tiempo. Los comandos 96 y 97 ya estaban funcionando al frente March, y para empezar, quien no caminase al paso y alineado tendría que vérselas con él. Era un capo como todos los demás capos. Al salir del lager, ante la banda de música y el puesto de conteo de los SS, se marcha en filas de 5 con la gorra en la mano, los brazos colgando inmóviles a lo largo de los costados y el cuello tieso. Y no se debe hablar. Después se va en formación de 3, y entonces se puede tratar de cambiar algunas palabras a través del repiqueteo de los 10.000 pares de zuecos de madera. ¿Quiénes son estos químicos compañeros míos? Junto a mí camina Alberto. Es estudiante de tercer año. También esta vez ha logrado que no nos separemos. Al tercero a mi izquierda no lo he visto nunca. Parece muy joven. Es pálido como la cera. Tiene el número de los holandeses. También las 3 filas de delante de mí son nuevas. Detrás es peligroso volverse. Podría perderse el paso y tropezar. Pero pruebo durante un momento. He visto la cara de Is Klausner. Mientras se anda, no hay tiempo de pensar. Hay que tener cuidado de no sacarle los zuecos al que cojea adelante y de no hacérselo sacar uno por el que renquea detrás. De vez en cuando hay un cable que salvar, un charco viscoso que evitar. Sé dónde estamos por aquí, porque aquí ya he pasado con mi comando anterior. Es la H-Strasse, la calle de los almacenes. Se lo digo a Alberto. Vamos de verdad al cloruro de magnesio. Por lo menos esto no ha sido un cuento. Hemos llegado. Bajamos a un vasto sótano húmedo y lleno de corrientes de aire. Esta es la sede del comando, la que aquí se llama Bude. El capo nos divide en 3 escuadras, 4 para descargar los sacos del vagón, 7 para traerlos abajo, 4 para apilarlos en el almacén. Estos últimos somos yo,
Alberto, Is y el holandés. Por fin se puede hablar, y a cada uno de nosotros lo que ha dicho Alex nos parece el sueño de un loco. Con nuestras caras vacías, con nuestras cabezas rapadas, con estos trajes vergonzosos, dar un examen de química. Y será en alemán, evidentemente, y deberemos comparecer ante cualquier rubio ario doctor con la esperanza de no tener que sonarnos. Porque quizá no sepa que no tenemos pañuelo y seguro que no se podrá explicárselo. Y tendremos encima a nuestra vieja compañera, el hambre, y nos esforzaremos en que no nos tiemblen las piernas, y él notará nuestro dolor y nuestro olor, al que ya estamos acostumbrados, pero que nos persigue los primeros días, el olor de las coles y de los nabos crudos, cocidos y digeridos. Así es, nos asegura Klausner. ¿Tienen los alemanes tanta necesidad de productos químicos? ¿O es un nuevo truco, una nueva máquina pour faire chier les juifs? ¿Se dan cuenta de la prueba grotesca y absurda a que van a someternos a los que ya no estamos vivos, a los que estamos medio locos en la triste espera de la nada? Klausner me enseña el fondo de su escudilla, allí donde los demás graban su número, y Alberto y yo hemos grabado nuestro nombre. Klausner ha escrito «Ne pas chercher à comprendre». Aunque no pensamos más que unos minutos al día y de una manera despegada y exterior, sabemos bien que vamos a acabar en la selección. Yo sé que no soy del paño de los que aguantan. Soy demasiado culto, pienso demasiado, me consumo con el trabajo, y ahora sé también que me salvaré si me convierto en especialista, y me convertiré en especialista si supero en un examen de química. Hoy, este verdadero hoy en el que estoy sentado a una mesa y escribo, yo mismo no estoy convencido de que estas cosas hayan sucedido de verdad. Pasaron 3 días, 3 de los acostumbrados días inmemorables, tan largos mientras pasaban y tan breves después de haber pasado, y ya todos se habían cansado de creer en el examen de química. El comando se reducía ya a 12 hombres. 3 habían desaparecido de la manera allí acostumbrada, quizá en la barraca de al lado, tal vez borrados del mundo. De los 12, 5 no eran químicos. Los 5 le habían pedido enseguida a Alex volver a sus anteriores comandos. No evitaron los golpes, pero inesperadamente, y a quien sabe por qué autoridad, se decidió que se quedasen como auxiliares del comando químico. Vino Alex a la bodega de cloromagnesio y nos llamó afuera a los 7 para que fuésemos a dar examen. Henos como 7 polluelos torpes detrás de la cloaca, siguiendo a Alex por la escalerilla del Polymerization Bureau. Estamos en el rellano. Una chapa en la puerta con los 3 nombres famosos. Alex llama tímidamente, se quita la gorra, entra. Se oye una voz sosegada. Alex sale. Ruhe, jetzt, warten. Esperad en silencio. De esto estamos contentos. Cuando se espera, el tiempo pasa solo, sin que haya que empujarlo, pero en cambio, cuando se trabaja, cada minuto nos atraviesa fatigosamente y debe ser expulsado laboriosamente. Siempre estamos contentos de esperar. Somos capaces de esperar durante horas, con la completa y obtusa
inercia de las arañas en las viejas telas. Alex está nervioso, pasea de acá para allá y nosotros nos apartamos a su paso. También nosotros, cada uno a su manera. Estamos inquietos. Solo Mendy no lo está. Mendy es rabino, es de la Rusia subcarpática, de aquel ovillo de pueblos en el que cada uno habla por lo menos 3 lenguas, y Mendy habla 7. Sabe muchísimas cosas, además de rabino y sionista, militante y glotólogo, ha sido partichiano y es doctor en leyes. No es químico, pero quiere probar también. Es un hombrecillo tenaz, valiente y agudo. Bala tiene un lápiz y todos están a su lado. No estamos seguros de si sabremos todavía escribir. Nos gustaría probar. Kohlenwasserstoffe, Massenwirkungsgesetz. Me afloran los nombres alemanes de las composiciones químicas y de las leyes. Estoy agradecido a mi cerebro. No me he ocupado mucho de él, y sin embargo todavía me sirve tan bien. He aquí a Alex. Yo soy un químico. ¿Qué tengo que ver con este Alex? Se planta delante de mí, me pone el cuello de la chaqueta, me quita la gorra y me la encasqueta bien. Después da un paso atrás, escudriña el resultado con aire disgustado y me vuelve la espalda refunfuñando. Was für ein Muselmannsgang. ¡Qué nueva desaliñada adquisición! La puerta se ha abierto. Los 3 doctores han decidido que 6 candidatos pasarán por la mañana. El 7º no. El 7º soy yo. Tengo el número de matrícula más alto. Me toca volver al trabajo. Solo por la tarde viene Alex a sacarme. ¡Qué desdicha! No podré hablar con los otros para saber qué preguntas hacen. Esta vez va de veras. Por la escalera, Alex me mira torvamente. Se siente de algún modo responsable de mi aspecto miserable. Me odia porque soy italiano, porque soy judío, y porque de entre todos soy el que más se aparta de su caporalesco ideal viril. Por analogía, aunque sin entender nada, y orgulloso de esta incompetencia suya, ostenta una profunda desconfianza en cuanto a mis probabilidades en el examen. Hemos entrado. El doctor Panwitz está solo. Alex, con la gorra en la mano, le habla a media voz. Un italiano. Solo 3 meses en el lager. Ya medio caput. Sagt ist Chemiker. Pero él, Alex, parece que tiene sus reservas al respecto. Alex es despedido enseguida y relegado aparte, y yo me siento como Edipo ante la esfinge. Mis ideas no son claras, y también me doy cuenta en este momento de que la apuesta es grande, y sin embargo experimento un loco impulso de desaparecer, de sustraerme a la prueba. Panwitz es alto, delgado, rubio. Tiene los ojos, el pelo y la nariz como todos los alemanes deben tenerlos. Y está formidablemente sentado detrás de un complicado escritorio. Yo, Haftling 174.517, estoy en pie en su estudio, que es un verdadero estudio, que brilla de limpio y ordenado, y me parece que voy a dejar una mancha sucia donde tenga que tocar. Cuando hubo terminado de escribir, levantó los ojos y me miró. Desde aquel día he pensado en el doctor Panwitz muchas veces y de muchas maneras.
Me he preguntado cuál sería su funcionamiento íntimo de hombre, cómo llenaría su tiempo fuera de la polimerización y de la conciencia indogermánica. Sobre todo, cuando he vuelto a ser hombre libre, he deseado encontrarlo otra vez, y no ya por venganza, sino solo por mi curiosidad frente al alma humana. Porque aquella mirada no se cruzó entre dos hombres, y si yo supiese explicar a fondo la naturaleza de aquella mirada, intercambiada como a través de la pared de vidrio de un acuario entre dos seres que viven en medios diferentes, habría explicado también la esencia de la gran locura de la tercera Alemania. Lo que todos nosotros pensábamos y decíamos de los alemanes se percibió en aquel momento de manera inmediata. El cerebro que controlaba aquellos ojos azules y aquellas manos cuidadas decía: esto que hay ante mí pertenece a un género al que es obviamente indicado suprimir. En este caso particular conviene primero cerciorarse de que no contenga ningún elemento utilizable. Y en mi cabeza, como pepitas en una calabaza vacía, los ojos azules y el pelo rubio son esencialmente malvados. Ninguna comunicación posible. Soy especialista en química minera. Soy especialista en síntesis orgánica. Soy especialista. Y comenzó el interrogatorio, mientras Alex bostezaba y refunfuñaba en su rincón. Alex, el tercer ejemplar zoológico. ¿Wo sind Sie geboren? Me trata de Sie, de usted. El doctor ingenier Panwitz no tiene sentido del humor. Maldito sea, no hace el más mínimo esfuerzo por hablar un alemán un poco comprensible. Me he doctorado en Turín, el 1941, summa cum laude. Y mientras lo digo, tengo la exacta sensación de no ser creído. A decir la verdad, no. Lo creo yo mismo. Basta mirar mis manos sucias y llagadas, mis pantalones de forzado con costras de fango. Y sin embargo, soy yo mismo, el doctor de Turín. Es más, particularmente en este momento, es imposible dudar de mi identidad con él, puesto que el depósito de recuerdos de química orgánica, incluso después de la larga inercia, responde a mis instancias con inesperada docilidad, y también esta ebriedad lúcida, esta exaltación que siento cálida por mis venas. ¿Cómo la reconozco? Es la fiebre de los exámenes, mi fiebre de mis exámenes, aquella espontánea movilización de todas las facultades lógicas que tanto me envidiaban mis compañeros de facultad. El examen está saliendo bien. Conforme me doy dando cuenta, me parece que aumento de estatura. Ahora me pregunta sobre qué tema he hecho la tesis de doctorado. Debo hacer un esfuerzo violento para suscitar estas secuencias de recuerdos tan profundamente lejanas. Es como si tratase de recordar acontecimientos de una encarnación anterior. Hay algo que me protege. Mis pobres viejas medidas de constante dieléctricas interesan especialmente a este ario rubio de existencia segura. Me pregunta si sé inglés, me enseña el libro de Gatterman, y también esto es absurdo en verosímil, que allá al otro lado del alambre espinoso exista un Gatterman idéntico en todo al que yo estudiaba en Italia durante el cuarto curso en mi casa. Se acabó. La excitación que me ha sostenido a lo largo de toda la prueba cede de golpe y contemplo entontecido la mano de piel rubia que con signos incomprensibles escribe mi destino en la página blanca. Los Av. Alex vuelve a entrar en escena. Estoy de nuevo bajo su jurisdicción. Saluda a Panwitz con un taconazo y no obtiene a cambio más que un levísimo gesto de los párpados. Titubeo durante un momento en busca de una fórmula de despedida.
apropiada. En vano. En alemán sé decir comer, trabajar, robar, morir. También sé decir ácido sulfúrico, presión atmosférica y generador de ondas cortas, pero no sé cómo se puede saludar a una persona de respeto. Henos de nuevo en la escalera. Alex salta los peldaños, lleva zapatos de piel porque no es judío. Va tan ligero sobre sus pies como los diablos de malas bolsas. Se vuelve desde abajo mirándome torvamente, mientras bajo torpe y ruidoso con mis zuecos desparejados y enormes, agarrándome a la barandilla como un viejo. Parece que la cosa ha salido bien, pero sería insensato hacerse ilusiones. Conozco lo bastante de Lager para saber que no se deben aventurar nunca previsiones, en especial si son optimistas. Lo que es cierto es que he pasado un día sin trabajar y que esta noche tendré un poco menos de hambre, y esta es una ventaja concreta y que ya me he asegurado. Para volver a la Buna hay que atravesar un espacio lleno de vigas y de armazones metálicos apilados. El cable de acero de un cabrestante corta el camino. Alex lo agarra para saltarlo. Donnerwetter se mira la mano, negra de grasa viscosa. Mientras tanto he llegado junto a él, sin odio y sin escarnio. Alex restriega la mano por mi espalda, la palma y el dorso para limpiársela, y se habría asombrado, el inocente bruto Alex, si alguien le hubiese dicho que, tomando por patrón esta acción suya, yo lo juzgo hoy a él y a Panwitz, y a los innumerables que fueron como él, grandes y pequeños, en Auschwitz y donde quiera. El canto de Ulises. Estábamos 6 limpiando y raspando el interior de una cisterna subterránea. La luz del día nos llegaba únicamente a través de la pequeña portezuela de entrada. Era un trabajo de lujo, porque nadie nos vigilaba, pero hacía frío y estaba húmedo. El polvo de la herrumbre nos quemaba debajo de los párpados y nos empastaba la garganta y la boca con un sabor casi a sangre. Osciló la escalerilla de cuerda que colgaba de la portezuela. Alguien llegaba. Deutsch apagó el cigarrillo. Goldner despertó a Sebastian. Todos nos pusimos a rascar vigorosamente la sonora pared de planchas. No era el Vorarbeiter, no era más que Jean, el pícolo de nuestro comando. Jean era un estudiante alsaciano, aunque tenía 24 años, era el Häftling más joven del comando químico. Por eso le había tocado el cargo de pícolo, es decir, de pinche letrado, afecto a la limpieza de la barraca, a la entrega de las herramientas, al lavado de las escudillas, a la contabilidad de las horas de trabajo del comando. Jean hablaba fluidamente francés y alemán. Apenas se reconocieron sus zapatos en el peldaño más alto, todos dejaron de raspar. Also, Piccolo, was geht es Neues? Qu'est-ce qu'il y a comme soup aujourd'hui? ¿De qué humor estaba el capo? ¿Y el asunto de los 20 latigazos a Stern? ¿Qué tal tiempo hacía afuera? ¿Había leído el periódico? ¿A qué olía la cocina civil? ¿Qué hora era? A Jean lo querían mucho en el comando. Hay que saber que el cargo de pícolo es un grado bastante elevado en la jerarquía de las prominencias. El pícolo, que generalmente no tiene más de 17 años, no trabaja manualmente, tiene carta blanca en los fondos de la marmita del rancho y puede estar todo el día junto a la estufa. Por eso tiene derecho a media razón suplementaria y tiene grandes probabilidades de convertirse en amigo y confidente del capo.
y el que recibe oficialmente la ropa y los zapatos usados. Ahora bien, Jin era un píccolo excepcional. Era despabilado y físicamente robusto, y al mismo tiempo pacífico y amigable. Aun conduciendo con tenacidad y coraje su secreta lucha individual contra el campo y contra la muerte, no se olvidaba de mantener relaciones humanas con los compañeros menos privilegiados. Por otra parte, había sido tan hábil y perseverante que se había ganado la confianza de Alex, el capo. Alex había cumplido todas sus promesas. Se había mostrado como bicho violento y traidor, acorazado en su sólida y compacta ignorancia y estupidez, excepción hecha de su olfato y su técnica de cómitre experto y consumado. No perdía ocasión de proclamarse orgulloso de su sangre pura y de su triángulo verde, y mostraba un altanero desprecio por sus químicos andrajosos y hambrientos. «Ir doctoren, ir intelligenten», se carcajeaba todos los días al verlos amontonarse con las escuadrillas tendidas durante la distribución del rancho. Con los meisters civiles era extremadamente dúctil y servil, y con los SS mantenía vínculos de cordial amistad. Se sentía manifiestamente intimidado por el registro del comando y por el informe diario de las prestaciones, y este era el camino que el píccolo había escogido para hacerse lo necesario. Había sido una faena lenta, cauta y sutil que todo el comando había observado durante un mes con el aliento entrecortado. Pero al final el reducto del puercoespín fue penetrado, y Píccolo confirmado en el cargo, con satisfacción de todos los interesados. Aun cuando Jin no abusase de su posición, ya habíamos podido comprobar que una palabra suya, dicha con el tono oportuno y en el momento oportuno, surtía gran efecto. Ya había servido muchas veces para salvar a algunos de nosotros del ático o de la denuncia a los SS. Hacía una semana que éramos amigos. Nos habíamos encontrado en la excepcional ocasión de una alarma aérea, pero después, víctimas del ritmo feroz del lager, no habíamos podido más que saludarnos de pasada en las letrinas, en el lavadero. Colgado con una mano de la escala oscilante, me indicó: «Aujourd'hui, c'est Primo qui viendra. Avec moi cherche la soupe. Avec moi chercher la soupe». Hasta la fecha había sido Stern, el transilvano visco. Ahora este había caído en desgracia por no sé qué historia de escobas robadas en el almacén, y Píccolo había conseguido hacer triunfar mi candidatura como ayuda en el Essenhollen, en la corvée cotidiana del rancho. Trepó afuera y yo lo seguí, batiendo los párpados en el esplendor del día. Estaba templado. El sol levantaba de la tierra grasienta un ligero color a barniz y a alquitrán que me recordaba a una playa cualquiera de mi infancia. Píccolo me dio uno de los dos palos y echamos a andar bajo un claro cielo de junio. Empezaba a darles las gracias, pero me interrumpió. No hacía falta. Se veían los Cárpatos cubiertos de nieve. Respiré el aire fresco. Me sentía insólitamente ligero. Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais. El rancho se retiraba a 1 kilómetro de distancia. Había que volver después con la marmita de 50 kilos enfilada en palos. Era un trabajo bastante pesado, pero suponía una agradable marcha de ida sin carga y la ocasión siempre deseable de acercarse a las cocinas. Acortamos el paso. Píccolo, hábil, había elegido diestramente el camino, de modo que tendríamos que dar una vuelta larga,
caminando por lo menos 1 hora sin levantar sospechas. Hablamos de nuestras casas, de Estrasburgo y de Turín, de nuestras lecturas, de nuestros estudios, de nuestras madres. ¿Cuánto se parecen todas las madres? También su madre le reprochaba que no supiese nunca cuánto dinero llevaba en el bolsillo. También su madre se había asombrado si hubiese sabido que se las arreglaba, que día tras día se las arreglaba. Pasó un SS en bicicleta. Es Rude, el Blockführer. Parada, firmes, quitarse la gorra. C'est le brute, celui-là, est ganz gemeiner Hund. ¿Les resulta indiferente hablar francés o alemán? Le resulta indiferente. Puede pensar en ambas lenguas. Ha estado 1 mes en la Liguria. Le gusta Italia. Querría aprender italiano. Me alegrará enseñarle italiano. ¿No podemos arreglarlo? Podemos. Enseguida una cosa vale tanto como otra. Lo importante es no perder tiempo, no desperdiciar esta hora. Pasa Limentani, el romano, arrastrando los pies, con una escudilla escondida bajo la chaqueta. Piccolo está atento. Coge cualquier palabra de nuestro diálogo y la repite riendo. Sup pa campo ac qua. Pasa Frenkel, el espía. Aceleramos el paso. Nunca se sabe. Ese hace el mal por gusto. El canto de Ulises. ¿Quién sabe por qué me he acordado de él? Pero no tenemos tiempo de escoger. Esta hora ya no es una hora. Si Jean es inteligente lo entenderá. Lo entenderá. Hoy me siento capaz de todo. ¿Quién es Dante? ¿Qué es la comedia? ¿Qué sensación curiosa de novedad se siente si se procura explicar brevemente lo que es la Divina Comedia? ¿Cómo está dividido el infierno? ¿Qué es la contrapresión? Virgilio es la razón, Beatriz la teología. Jean está atentísimo y yo empiezo lento y con cuidado. Y de la antigua llama el más saliente, de los cuernos torcióse murmurando, cual llama que del viento se resiente, luego se fue la punta meneando, como si fuese lengua, y así hablara, y echó fuera la voz y dijo, ¿cuándo? Me paró aquí y trató de traducir. Desastroso, pobre Dante y pobre francés. Sin embargo, parece que el experimento promete. Jean admira la rara similitud de la lengua y me sugiere el término apropiado para traducir antica. ¿Y después de cuándo? La nada. Un agujero en la memoria. Prima che si enea la nominazze. Otro agujero. Sale, flota un fragmento no utilizable. La pietà del vecchio padre nel debito amore che doveva Penélope far lieta. ¿Será exacto? Quise por alta mar aventurarme. De este sí, de este estoy seguro. Estoy en condiciones de explicárselo a Piccolo. De distinguir por qué missime no es je me mis. Es mucho más fuerte y más audaz. Es una atadura rota. Es lanzarse a sí mismo más allá de una barrera. Nosotros conocemos bien este impulso. La alta mar abierta. Piccolo ha viajado por mar y sabe lo que quiere decir. Es cuando el horizonte se cierra sobre sí mismo. Libre, recto y simple. Y no hay más que olor a mar. Dulce cosa ferozmente lejana. Hemos llegado al Kraftwerk, donde trabaja el comando de los tendidos eléctricos. Aquí debe de estar el ingeniero Levy. Míralo. Se ve solo la cabeza fuera de la zanja. Me saluda con la mano. Es un hombre en forma. No lo he visto nunca bajo de moral. No habla nunca de comidas. Mare aperto. Sé que rima con diserto. Quella campagna picchiola, da la qual non fui diserto.
pero no recuerdo si viene antes o después. Y también el viaje, el temerario viaje, más allá de las columnas de Hércules. ¡Qué tristeza! No tengo más remedio que contarlo en prosa. Un sacrilegio. No he salvado más que un verso, pero vale la pena detenerse en él. Que al navegante niegan la franquía. Cimeta tenía que venir al lager para darme cuenta de que es la misma expresión de antes, emísime, pero no se lo digo a Jean. No estoy seguro de que sea una observación importante. ¿Cuántas cosas habría que decir y el sol ya está alto? Pronto será mediodía. Tengo prisa, una prisa furibunda. Mira, atento Piccolo, abre los oídos y la mente. Necesito que entiendas. Considerad, seguí, vuestra ascendencia. Para vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia. Como si yo lo sintiese también por primera vez, como un toque de clarín, como la voz de Dios. Por un momento he olvidado quién soy y dónde soy. Piccolo me pide que lo repita. Qué buena persona es Piccolo. Se ha dado cuenta de que me está haciendo el bien, o quizás se trata de algo más. Quizá, a pesar de la traducción floja, el comentario pedestre y presuroso, ha recibido el mensaje. Ha sentido que le atañe, que atañe a todos los hombres en apuros, y a nosotros en especial, y que nos atañe a nosotros dos, que osamos hablar de estas cosas con los palos de sopa en los hombros. A mis hombres de tal suerte he movido, y me esfuerzo pero en vano, por explicar cuántas cosas quiere decir este acuti. Aquí otra laguna está esta vez irreparable. Lo lume era di sotto de la luna, o algo parecido, y antes, ninguna idea. Kein Anung, como se dice aquí. Que me perdone Piccolo, se me han olvidado, por lo menos 4 tercetos. Ça ne fait rien, va tout de même. Cuando mostróse una montaña bruna por la distancia y se elevaba tanto que tan alta no vi jamás ninguna. Sí, alta tanto, no molto alta, proposición consecutiva. Y las montañas, cuando se ven de lejos, las montañas, oh Piccolo, di algo, habla, no me dejes pensar en mis montañas, que se aparecían en el color oscuro de la tarde cuando volvía en tren de Milán a Turín. Basta, hay que continuar, estas son cosas que se piensan pero no se dice. Piccolo espera y me mira. Daría el potaje de hoy por saber juntar non ne avevo alguna con el final. Me esfuerzo en reconstruir por medio de las rimas, cierro los ojos, me muerdo los dedos, pero de nada sirve. Lo demás es silencio. Me bailan en la cabeza otros versos. La terra lagrimosa diet de vento. No, es otra cosa, es tarde, hemos llegado a la cocina, hay que terminar. Con las aguas 3 veces hice girar, le hace, y a la cuarta la popa es elevada. Se hunde la proa, que a otro así le place. Detengo a Piccolo, es absolutamente necesario y urgente que escuche, que comprenda este com altri piace, antes de que sea demasiado tarde. Mañana él o yo podemos estar muertos, o no volver a vernos. Debo hablarle, explicarle lo de la Edad Media, del tan humano y necesario, y sin embargo inesperado, anacronismo. Y de algo más, de algo gigantesco, que yo mismo solo he visto ahora, en la intuición de un instante. Tal vez el porqué de nuestro destino, de nuestro estar hoy aquí. Estamos ya en la cola del potaje, en medio de la masa sórdida y harapienta del portasopas. De los otros comandos, los recién llegados se amontonan a la espalda. Crot un Reuben, Crot un Reuben. Se anuncia oficialmente que el potaje de hoy es de coles y nabos. Chux en abets. Kapotska repak.
y nos cubre por fin la mar airada. Los acontecimientos del verano. Durante toda la primavera habían llegado transportes de Hungría. Un prisionero de cada 2 era húngaro. El húngaro se había convertido después del yiddish en la segunda lengua del campo. En el mes de agosto de 1944, nosotros, internados 5 meses antes, nos contábamos ya entre los veteranos. Como tales, nosotros, los del Comando 98, no nos habíamos asombrado de que las promesas hechas y el examen de química aprobado no hubiesen tenido consecuencias, ni asombrados ni demasiado tristes. En el fondo, todos teníamos cierto temor a los cambios. Cuando se cambia para peor, decía uno de los proverbios del campo. Mas en general, la experiencia nos había demostrado ya infinitas veces la vanidad de toda previsión. ¿Con qué objeto esforzarse en prever el porvenir cuando ninguno de nuestros actos, ninguna de nuestras palabras lo habría podido influenciar en lo más mínimo? Éramos viejos Häftlinge. Nuestra sabiduría consistía en no tratar de entender ni imaginarse el futuro, no atormentarse por cómo y cuándo acabaría todo, no hacer y no hacerse preguntas. Conservábamos los recuerdos de nuestra vida anterior, pero velados y alejanos, y por ello profundamente dulces y tristes, como lo son para todos los recuerdos de la primera infancia y de todas las cosas acabadas. Mientras para cada uno el momento de la entrada en el campo se encontraba en el origen de una diferente secuencia de recuerdos, cercanos y duros, estos, continuamente confirmados por la experiencia presente, como heridas que vuelven a abrirse a diario. Las noticias, sabidas en el Tajo, del desembarco aliado en Normandía, de la ofensiva rusa y del frustrado atentado contra Hitler, habían levantado oleadas de esperanzas violentas, pero efímeras. Cada uno sentía día a día que le abandonaban las fuerzas, que el deseo de vivir se desvanecía, que la mente se oscurecía, y Normandía y Rusia eran cosas lejanas, y el invierno estaba tan cerca, tan concretas el hambre y la desolación, y tan irreal todo lo demás, que no parecía posible que verdaderamente existiese un mundo y un tiempo, sino nuestro mundo de fango y nuestro tiempo estéril y estancado al que ahora éramos incapaces de imaginar un final. Para los hombres vivos, las unidades de tiempo tienen siempre un valor, tanto mayor cuanto más grandes son los recursos interiores de quien las recorre. Pero para nosotros, horas, días y meses retrocedían tórpidos del futuro al pasado, siempre demasiado lentos, materia vil y superflua de la que tratábamos de deshacernos lo más pronto posible. Concluido el tiempo en que los días se sucedían vivaces, preciosos e irreparables, el futuro estaba ante nosotros gris e inarticulado, como una barrera invencible. Para nosotros, la historia estaba parada. Pero en agosto de 1944 empezaron los bombardeos de la Alta Silesia y se prolongaron, con pausas y reanudaciones irregulares, durante todo el verano y el otoño hasta la crisis definitiva. El monstruoso y concorde trabajo de gestación de la Buna se detuvo bruscamente y pronto degeneró en una actividad desilvanada, frenética y paroxística. El día en que la producción de goma sintética habría debido comenzar, que en agosto parecía inminente,
fue poco a poco retrasado y los alemanes acabaron por no hablar más del asunto. El trabajo de construcción cesó. La fuerza del desmesurado rebaño de esclavos fue dirigida a otra parte y se hizo de día en día más levantisca y pasivamente hostil. A cada incursión había siempre nuevos daños que reparar. Desmontar e inmovilizar la delicada maquinaria pocos días antes puesta en funcionamiento con grandes esfuerzos, construir apresuradamente refugios y protecciones que a la primera prueba se revelaban irónicamente inconsistentes e inútiles. Nos habíamos creído que cualquier cosa habría sido preferible a la monotonía de las jornadas iguales y encarnizadamente largas, a la rudeza sistemática y ordenada de la buna en funcionamiento, pero hemos tenido que cambiar de opinión cuando la buna ha empezado a caerse a pedazos alrededor de nosotros, como herida por una maldición de la que nosotros mismos nos sentíamos comprendidos. Hemos tenido que sudar entre el polvo y los escombros ardientes, y temblar como bestias, aplastados contra el suelo bajo la furia de los aviones. Volvíamos al anochecer al campo, deshechos de cansancio y secos de sed en los crepúsculos larguísimos y ventosos del verano polaco, y encontrábamos el campo en pleno desbarajuste, sin agua para beber y lavarse, sin potaje para las venas vacías, sin luz para defender el propio mendrugo de pan del hambre del otro, y para encontrar por la mañana el calzado y la ropa en la lobregaz vacía y llena de gritos del bloc. En la buna se enfurecían los alemanes civiles con el furor del hombre seguro que se despierta de un largo sueño de dominio y ve su ruina y no sabe comprenderla. También los Reichdeutsche del Lager, comprendidos los políticos, sintieron en el momento del peligro el vínculo de la sangre y del suelo. El hecho nuevo condujo el enredo de los odios y de las incomprensiones a sus términos elementales y dividió aún más los dos campos. Los políticos, juntamente con los triángulos verdes y los SS, veían o creían ver en cada una de nuestras caras la burla del desquite y la triste alegría de la venganza. Como se sentían unidos por ellos, su ferocidad aumentó. Ningún alemán podía olvidar ahora que nosotros estábamos de la otra parte, de parte de los terribles sembradores que surcaban el cielo alemán como dueños, por encima de todas las barreras, y retorcían el hierro vivo de sus obras, llevando todos los días el estrago hasta dentro de sus casas, de las casas del pueblo alemán nunca antes violadas. En cuanto a nosotros, estábamos demasiado destruidos para sentir verdadero temor. Los pocos que todavía podían juzgar y sentir rectamente, sacaron de los bombardeos nuevas fuerzas y esperanzas. Aquellos a los que el hambre no había reducido aún a la inercia definitiva, aprovecharon con frecuencia los momentos de pánico general para emprender expediciones doblemente temerarias, puesto que, además del riesgo directo de las incursiones, el hurto consumado en condiciones de emergencia era condenado a la horca, a la cocina de la fábrica y a los almacenes. Pero la mayor parte soportó el nuevo peligro y las nuevas incomodidades con inmutable indiferencia. No se trataba de una resignación consciente, sino del torpor opaco de las bestias domadas a palos, a las que ya no les duelen los palos. A nosotros, el acceso a los refugios acorazados nos estaba prohibido,
Cuando la tierra empezaba a temblar, nos arrastrábamos aturdidos y renqueantes a través de los humos corrosivos de las cortinas de humo, hasta las vastas áreas incultas, sórdidas y estériles, comprendidas en el recinto de la Buna. Allí yacíamos inertes, amontonados los unos contra los otros, como muertos, sensibles, sin embargo, a la momentánea dulzura de los miembros en reposo. Mirábamos con ojos atónicos las columnas de humo surgir en torno a nosotros, en los momentos de tregua, llenos del leve zumbido amenazante que todos los europeos conocen. Arrancábamos del suelo 100 veces pisoteado las achicorias y las escasas camomilas y las masticábamos en silencio. Una vez terminada la alarma, volvíamos desde todas partes a nuestros puestos. Rebaño muñido, rebaño mudo, innumerable, acostumbrado a la ira de los hombres y de las cosas, y reanudábamos aquel trabajo nuestro de siempre, odiado como siempre, y además claramente inútil e insensato en aquellos momentos. En este mundo sacudido más profundamente cada día por los temblores del final cercano, entre nuevos terrores y esperanzas e intervalos de esclavitud exacerbada, sucedió que me encontré con Lorenzo. La historia de mi relación con Lorenzo es al mismo tiempo larga y breve, sencilla y enigmática. Es esta una historia de un tiempo y de unas condiciones ya borradas por la realidad presente, y por ello no creo que pueda ser comprendida, sino como se comprenden hoy los acontecimientos de la leyenda y de la historia más remota. En términos concretos se reduce a poca cosa. Un obrero civil italiano me trajo un pedazo de pan y las sobras de su rancho todos los días y durante 6 meses me dio una camiseta suya llena de remiendos, escribió para mí una carta a Italia y me hizo recibir la respuesta. Pero por todo esto no pidió ni aceptó ninguna recompensa. Todo esto no debe parecer poco. Mi caso no ha sido el único, como se ha dicho. Otros de nosotros mantenían relaciones de varias clases con los civiles y obtenían de qué sobrevivir, pero eran relaciones de naturaleza distinta. Nuestros compañeros hablaban de ellas con el mismo tono ambiguo y lleno de sobreentendidos, con los que los hombres del mundo hablan de sus relaciones femeninas, es decir, como de aventuras de las que uno puede sentirse orgulloso y por las que se desea ser enviado, las cuales, sin embargo, incluso para las conciencias más paganas, se mantienen siempre al margen de lo ilícito y de lo honesto, por lo que sería incorrecto e inconveniente hablar de ellas con demasiada complacencia. Así hablaban los Haflinge de sus protectores y amigos civiles, con ostentosa discreción, sin dar nombres, para no comprometerlos y también y sobre todo para no crearse indeseables rivales. Los más consumados seductores profesionales como Henry no hablaban de esto, envolvían sus asuntos en un aura de equívoco misterio y se limitaban a indicios y alusiones calculados, de modo que suscitasen en los oyentes la leyenda confusa e inquietante de que gozaban del favor de civiles infinitamente potentes y generosos. Esto en la vista de un fin muy preciso, la fama improvisada. Como he dicho en otro lugar, se muestra de fundamental utilidad a quien sabe rodearse de ella. La fama de seductor, de organizado, suscita al mismo tiempo envidia, burla, desprecio y admiración. Quien se deja ver en el acto de comer género organizado es juzgado bastante severamente. Es esta una grave falta de pudor y de tacto, además de una evidente estupidez. Igual de estúpido e impertinente sería preguntar
¿Quién te lo ha dado? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Qué has hecho? Solo los números altos, bobos, inútiles e indefensos que nada saben de las reglas del Lager hacen esta clase de preguntas. A estas preguntas no se les responde, o se les responde Was Winde, Mensch, hab Usiekak, Schie in dem Wind, Washier, con uno, en fin, de los muchísimos equivalentes de quítate de en medio, en que esa rica la jerga del campo. Hay también quien se especializa en complicadas y pacientes campañas de espionaje para identificar al civil o al grupo de civiles con los que el tal se entiende y trata luego de varios modos de suplantarle. Nacen de ello interminables controversias de prioridad, más amargas para el perdedor por el hecho de que un civil ya trabajado es casi siempre más rentable y sobre todo más seguro que un civil en su primer contacto con nosotros. Es un civil que vale mucho más por evidentes razones sentimentales y técnicas. Conoce ya los fundamentos de la organización, sus reglas y sus peligros, y además ha demostrado estar en condiciones de superar la barrera de casta. En realidad, para los civiles somos los intocables. Los civiles, más o menos explícitamente, y con todos los matices que hay entre el desprecio y la conmiseración, piensan que por haber sido condenados a esta vida nuestra, por estar reducidos a esta condición nuestra, debemos estar manchados por alguna misteriosa y gravísima culpa. Nos oyen hablar en muchas lenguas diferentes que no comprenden y que suenan a sus oídos grotescas como voces de animales. Nos ven innoblemente sometidos, sin pelo, sin honor y sin nombre, golpeados a diario, más abyectos cada día, y nunca descubren en nuestros ojos una chispa de rebeldía, de paz ni de fe. Nos saben ladrones e indignos de confianza, enfangados, androjazos y hambrientos, y, confundiendo el efecto con la causa, nos juzgan dignos de nuestra abyección. ¿Quién podría distinguir nuestras caras? Para ellos somos cassette, neutro singular. Naturalmente, esto no impide a muchos de ellos echarnos a veces un mendrugo de pan o una patata, o confiarnos después de la distribución de la civil soup en la cantera sus escudillas para que las repasemos y se las devolvamos lavadas. Les induce a ello el haber captado de paso alguna importuna mirada famélica, o bien un impulso momentáneo de humanidad, o la simple curiosidad de vernos acudir de todas partes para disputarnos el bocado los unos a los otros, bestialmente y sin recato, hasta que el más fuerte se lo zampa, y entonces todos los demás se van enfrentados y renqueantes. Ahora bien, entre Lorenzo y yo no sucede nunca nada de esto, por el sentido que pueda tener tratar de explicar las causas por las que mi vida, entre millares de otras equivalentes, ha podido resistir la prueba. Diré que creo que es a Lorenzo a quien debo el estar hoy vivo, y no tanto por su ayuda material, como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo, algo difícilmente definible, una remota posibilidad de bondad, debido a la cual merecía la pena salvarse. Los personajes de estas páginas no son hombres. Su humanidad está sepultada, o ellos mismos la han sepultado bajo la ofensa súbita o infligida a los demás. Los SS malvados y estúpidos, los capos, los políticos, los criminales, los prominentes grandes y pequeños, hasta los Häftlinge,
indiferenciados y esclavos, todos los escalones de la demente jerarquía querida por los alemanes están paradójicamente emparentados por una unitaria desolación interna. Pero Lorenzo era un hombre. Su humanidad era pura e incontaminada. Se encontraba fuera de este mundo de negación. Gracias a Lorenzo, no me olvidé yo mismo de que era un hombre.